la Secretaría de Salud llevó a cabo la rendición de cuentas vigencia 2018, donde cada una de las dependencias presentó su balance en relación a las diferentes actividades realizadas y programadas dentro del Plan de Acción en Salud o desde el Plan de Intervenciones Colectivas. Dentro de ello, cada una de las áreas, como por ejemplo saneamiento ambiental, presentó su balance de actividades gestionadas y realizadas durante la vigencia, como por ejemplo el tema de calidad del consumo de agua, el cual se realizaba a través de las diferentes muestras tomadas con Aquagir, las visitas a los diferentes expendios y establecimientos comerciales del municipio y demás actividades realizadas. Actividad que se viene ejecutando, como por ejemplo también el tema de vacunación canina, felina, el proceso de esterilizaciones y demás metas cumplidas dentro del Plan de Acción en Salud. Desde el área de enfermedades transmitidas por vectores se socializó todo el tema que viene realizando el programa regular, las visitas a las viviendas, el porcentaje de viviendas canalizadas, el porcentaje de viviendas positivas que se han encontrado en el transcurso de la vigencia 2018 y las diferentes actividades educativas que viene desarrollando el programa de TV en las diferentes instituciones educativas del municipio de Girardot, tanto privadas como públicas, para llevar a cabo la sensibilización de la comunidad frente a la prevención del dengue en el municipio. Otras de las áreas es el área de aseguramiento, donde se socializó todo el tema de PQRs, las actividades que viene desarrollando el área de aseguramiento frente a la prestación de los servicios de las EPS y IPS del municipio, el tema de peticiones, quejas y reclamos y obviamente las diferentes acciones que se ejecutan desde el área de aseguramiento para garantizarle a la comunidad una adecuada prestación de servicio y obviamente que el tema de autorizaciones, medicamentos y demás acciones, las EPS cumplan con este tema. Desde el Plan de Intervenciones Colectivas se presentó el porcentaje de cumplimiento de cada una de las dimensiones, como lo de salud sexual, tuberculosis, AIEPI, ámbito familiar y el total de la población, que fueron alrededor de 85.000 personas beneficiadas de este programa, el cual es llevado a todo el municipio y también es trabajado con los diferentes sectores del municipio de Girardot, tanto el sector educativo, el sector laboral y demás sectores a los cuales estamos llegando para llegar con estas actividades tan importantes de promoción y prevención. Y demás áreas, desde el área de emergencias y desastres, se presentó el balance a las diferentes auditorías que fueron realizadas en las diferentes EPS y IPS del municipio frente a la prestación de servicio en emergencias y desastres y planes de contingencia. Posterior a ello, llevamos a cabo la finalización de la actividad, donde se dio respuesta a la comunidad frente a las dudas pertinentes en relación al tema de zoonosis, una problemática que tiene el municipio en estos momentos por el número de perros callejeros. Se dio respuesta a esta solicitud y demás solicitudes que fueron requeridas dentro del proceso de rendición de cuentas.